¿Cómo le va a todos ustedes? Un placer compartir este espacio de feedback. Ustedes saben que desde nuestro programa buscamos un abordaje diferente, pero esto sin perder el hilo conductor de lo que ocurre semana tras semana. En cuanto al análisis político, la semana pasada estuvo Sheila Bilker, también estuvo Pablo Romá, Federico González, para marcarnos un poco el panorama, las tendencias, el abordaje, la opinión pública. ¿Por qué? Porque todos los actores de la economía quieren saber qué está pasando, ¿no es cierto? Cuando se dicen que todos los líderes, todos los gerentes, todos los CEOs tienen que hacer un análisis del entorno, bueno, el entorno político, el entorno legal, el entorno económico influye en el proceso de toma de decisiones. Y cuando yo digo proceso de toma de decisiones, de pronto se dio a conocer esta semana el indicador del costo de vida, 1,6. Y bueno, depende cómo lo midas, es bueno o es malo. Si miramos la trayectoria de los indicadores de nuestro país, pareciera un buen indicador. Pareciera un buen indicador, pero no suficiente. No obstante a ello, pedimos datos sobre los distintos actores o las distintas actividades económicas y ahí empezamos a ver una complejidad. Complejidad tal que está dada en el marco mundial. Este escenario de cambio, el ritmo con que se va duplicando el conocimiento, los mercados y los negocios. Hoy por hoy la fotografía en el sector agropecuario, ya para algunos productores agropecuarios, la soja no es rentable. Y se venía hablando durante 20 años de lo que representaba la soja en la economía. Dicho todo esto, en el programa del día de hoy vamos a hacer distintos abordajes. ¿Qué es lo que pasa con el gas? ¿Qué es lo que pasa con la minería? Y también un representante del sector PYME, pero de la Unión Industrial Argentina, también para que nos cuente un poco qué pasa con la economía del conocimiento y qué pasa con la pequeña y mediana empresa. Dicho todo esto, vamos a los auspiciantes y comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, ahora sí, en la apertura del programa dije los actores de la actividad económica y a mi derecha estamos con Roberto Cacciolo, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y también de Mineras Santa Cruz, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Y en la otra parte del estudio, ya vino anteriormente al programa, Silvio Sursolo, presidente de la Asociación de Industriales Argentinos de la provincia de Buenos Aires y también tesorero de la Unión Industrial Argentina. Con estos títulos vamos a hablar de los actores de la economía, qué pasa con los datos económicos y demás. Minería. A ver, tenemos un escenario para decir que, no sé, en el 2030, en el 2027, podemos ser un país que diga, bueno, depende del agro, depende de la minería y depende del sector energético. Minero. No, pero digo energético, me refiero a gas, petróleo, minería, sí. Bueno, a ver, el 27 quizás está muy cerca, ¿Sí? Pero sí... Yo presioné ahí, con sí, pero para el 30, 31 tenemos expectativas de que ya se convierta en realidad el cobre, digamos. Bien. Hoy si tenemos que hablar de lo que le va a dar a la minería una dimensión totalmente distinta de la que tenemos hoy, es que avancen los proyectos de cobre. Bien. Independientemente de que tiene que seguir adelante el litio, el oro y la plata, los minerales industriales. Pero desde el punto de vista de la inversión, lo que estamos esperando es que haya definiciones pronto respecto del ingreso al RIGI de varios proyectos recontra conocidos que están ultimando detalles para presentarse y que van a representar, para dar una idea, en los próximos 7 años la posibilidad de tener una inversión en minería superior a los 30.000 millones de dólares. Inversión, bien.
¿Y saldo exportable vinculado con esa inversión? Bueno, una vez que esos proyectos estén en plena producción, los conocidos hoy, que en eso no quiere decir que no haya nuevos, hoy hablamos que la minería en 2024 exportó por 4.600 millones de dólares. Sí. Para el 2032-2033 pensamos que los números que van a aportar adicionales a partir del cobre fundamentalmente y un incremento adicional en litio, unos 14.000 o 15.000 millones de dólares adicionales, con lo cual podríamos estar rondando los 20.000 millones de dólares para el año 2032-2033 si todos estos proyectos van adelante. Se estima aparte que el periodo de construcción, tomada la decisión de ir adelante, lo podemos considerar en un periodo de 4 años y medio a 6 años, cada proyecto. Perfecto. Y ahora pasamos a la otra parte del estudio, Silvio Sursolo. Bueno, yo, viste, en la apertura del programa dije, hay que analizar de manera diferente la economía. Sectores que están creciendo. Yo puedo mencionar, por ejemplo, el crecimiento que está teniendo Mercado Libre. Y viene la amenaza de los chinos, de Shein y de Temu, creo, ¿sí? Viene la amenaza, pero genera puestos de trabajo. Después vemos el sector industrial, algunos que caen, otros que dicen, no, estamos competitivos, otros que dicen, estamos incluso con un tipo de cambio que se ha mantenido razonablemente estable, estamos bajando precios. Bueno, ¿cómo ves vos la actividad industrial y esto que estamos diciendo, la complejidad de analizar los distintos sectores? Y claramente en estos últimos meses se ve una gran caída de ventas. Si hablas de la industria en general es un tema, si hablas de la pyme es otro. Bien. La pyme vende en el mercado interno, con el cual si hay bajas de venta no tengo que explicarte más qué está pasando con las pymes. Bien. Si a eso le sumás que las cargas impositivas para una pyme siguen siendo las mismas, la carga logística sigue siendo la misma y el producto que viene de afuera le sacamos todos los impuestos, estamos hablando de que el producto que viene afuera viene con menos impuestos también. Fueron los únicos impuestos que el gobierno ha sacado, con el cual quiere decir que estamos en un gran problema en la pyme de la industria argentina. Disculpa, pero quiero interrumpir con esto, porque cuando también se habla de competitividad y demás, yo quería agregar a tu comentario, y vos me corregís en todo caso, es, ustedes tienen un costo que tiene una carga tributaria versus el costo de importación, que es menor, pero que tiene una menor carga tributaria en el país de origen, eso quise decir. Pero no tengas duda. No solo eso, nosotros cuando queremos competir con el mundo, nuestro precio va con impuestos. Los otros competidores que tenemos no tienen impuestos. Entonces claramente empiezas a tener esa famosa mochila argentina que hace que no podamos competir con el mundo, aunque somos muy buenos en la producción. Somos muy buenos en la producción. ¿Sí? No, yo no tengo duda, esto lo hablamos la otra vez con vos. Sí, pero... A ver, pero dame 3 ejemplos de sectores. Podemos recorrer el país, la provincia de Buenos Aires, y vamos a encontrar un montón de industrias que tienen un nivel tecnológico y un nivel de producción igual que cualquier país del mundo. Mira. Pero bueno, obviamente a esto hay que sumarle... Vos sabés que es muy loco, ¿no? Pero sale más caro llevar un producto desde cualquier industria al puerto que del puerto a cualquier país. Sí. Con el cual, digamos, las cosas no son lógicas. Y acá me parece que hay que sentarse todos y armar un nuevo pacto productivo. Bien. Dicho todo esto, yo voy a pasar a hablar del sector minero, pero sin embargo con el primer abordaje. Uno de los temas, yo mencioné en la apertura del programa el tema del agro. Bueno, ¿qué dicen algunos productores? Porque esto va a estar vinculado a ambos, industria y minería. ¿Qué es lo que dicen algunos productores agropecuarios? Si yo estoy lejos del puerto, no me conviene producir soja. O si estoy lejos del tren. Dicho todo esto, en el mundo la pirámide logística está en el transporte marítimo, transporte fluvial, tren y luego camión. Acá parece que la escala está primero camión y cuando decimos primero el transporte automotor terrestre, rutas destruidas. Entonces, costos logísticos y empezamos por el lado del sector minero. ¿Qué pasa con el tema de costos logísticos? Me imagino que ustedes requieren, escuché, no sé si fue un gobernador que dijo, bueno, le dijo a las autoridades presidenciales, necesitamos también infraestructura para poder tener costos competitivos. ¿Es así o no? Definitivamente. Y hay falta de infraestructura. Esto es un dato de la realidad y hay que separarlo porque no hay una receta única para todo esto.
Claramente hay temas que le competen al Estado Nacional, aunque decida no introducirse en el tema financiero, pero sí le compete de ir adelante con los procesos licitatorios, las adjudicaciones y demás en todo lo que esté en el ámbito nacional. Y después hay infraestructura provincial, imprescindible también, donde ahí hay un montón de cuestiones que están vinculadas con aquellas inversiones que excedan los beneficios a los proyectos mineros y que estén vinculados con las comunidades. Entonces hay que buscar mecanismos inteligentes para que la infraestructura se desarrolle. Posiblemente desde ya que va a tener que intervenir el sector privado, fundamentalmente, donde no solamente van a estar los proyectos mineros, sino que va a haber empresas dedicadas exclusivamente al tema de infraestructura, y es un tema que requiere tomarlo ya para poder desarrollarlo, porque en minería lo que tenemos que hacer es pensar en una minería para 100 años. Bien, pero te interrumpo con esto. Así seguís con tu... No perdés el hilo conductor, pero la interrupción es esta. Comparemos, mira, es pareciera una provocación, nuestra minería, nuestra infraestructura con la minería de Chile, que obviamente representa una parte significativa del PBI, y su infraestructura. Vos que conocés del sector y conoces, ¿por qué no nos evacuás las dudas o nos marcás el panorama, ¿no? Tal cual. Y bueno, hay que ser pragmático también en este momento. Posiblemente de los proyectos conocidos haya algunos que les convenga mucho más salir por Chile, porque la salida al Pacífico también está vinculada con los mercados, sí, que son los compradores naturales en su gran mayoría. Pero eso no nos puede limitar a que desarrollemos la infraestructura que necesitamos para la minería, porque no estamos pensando para 5, 6, 7 años. Claro. Es una minería de 100 años. ¿Y por qué digo 100 años? Porque esto la gente no llega a percibirlo. Tenemos dividido Chile y Argentina por la cordillera. Sí. Chile está desarrollando proyectos mineros de gran envergadura desde hace 50 años. Y esos proyectos tienen vida útil para 20, 30, 40 años más. Cuando nosotros desarrollemos los nuestros, vamos a tener la misma situación. Entonces tenemos que contar los 60, 70, 80, 90, 100 años desde ahora, porque son todos proyectos vírgenes. Claro. Entonces no nos podemos quedar con la idea de la coyuntura, no tenemos infraestructura, entonces salimos todo por Chile. No, posiblemente algún proyecto vaya a salir por Chile, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que los proyectos que se conocen hoy no son los únicos. Argentina está subexplorada aparte. ¿Subexplorada? Subexplorada, definitivamente, porque hemos tenido condiciones macroeconómicas en los últimos 50 años que no han alentado la inversión. Esto es un dato de la realidad. Y Chile, a partir de la década del 80, tomó una decisión muy firme en materia macroeconómica que hizo que tenga estabilidad, previsibilidad y una seguridad jurídica que, independientemente del color del gobierno que hubiera, se mantuvo estable. Y esa es la diferencia. Chile exporta 52.000 millones de dólares por año y nosotros exportamos 4.600 millones de dólares. Y no es cobre lo que estamos exportando, porque Chile exporta fundamentalmente cobre. O sea, imaginemos que lo poco que exportamos está vinculado básicamente con oro, plata, litio y minerales industriales. O sea, disculpame, hago otra interrupción y seguís vos. Dale. Hago un corte geológico y digo, si Chile tiene cobre acá, por lógica, sin ser geólogo, tiene que ver. No, y además ya hay yacimientos que están medidos y que tienen los recursos y tienen todo, pero no son la totalidad de lo que tenemos. O sea, esto es el principio. Bien. Con lo cual, por eso digo, cuando pensemos en infraestructura, no pensemos para el corto plazo, pensemos para el largo plazo. Bien. Y no nos quedemos con la coyuntura de que algún proyecto vaya a salir por Chile, porque ahí nos vamos a confundir. Hay un tema fundamental acá. Para que la minería definitivamente se consolide en Argentina, los beneficios de la minería tienen que quedar en su mayoría en Argentina. Y esto hablo de empleo, de proveedores, de desarrollo, de infraestructura y todo lo demás. ¿Va a tener que venir gente de afuera? Sí, pero la menos posible. Bien, clarísimo. Paso a la otra parte del estudio. A ver, Silvio, Unión Industrial, pequeña y mediana empresa, infraestructura logística. Ya hablaste de un tema, la carga impositiva, y otro escenario también, el tema de la simetría con las importaciones. Los costos logísticos para todas las actividades. Y es parte del problema. A ver. Claramente. Necesitamos... a ver, me parece que tenemos que dejar de tomar vallaspirinas, ¿no? Para mí soy muy viejo con la palabra que utilicé. Sí, sí. O ibupirac, para ser más moderno. Ha sido salicílico. Porque realmente con eso lo único que hacemos es
para la fiebre, Sí. pero no sacamos el problema de fondo. Sí, Y acá tenemos que armar un plan donde esté todo incluido. sí. Cuando uno habla de infraestructura siempre se olvida lo que es importante, que es Internet, que es la fibra. Bien. Y esto yo hace mucho que lo vengo diciendo, cada vez que se hace una ruta o se modifica algo, se tiene que hacer un trazado de fibra, porque es fundamental hoy en la industria y en la vida estar conectados. Si no, cuando la tecnología siga avanzando, nosotros no vamos a poder tener la infraestructura no solo de caminos, sino tampoco tecnológica para poder avanzar. Entonces, siempre se termina la industria alojando en los lugares de siempre, porque cuando vos querés irte al interior del país, es imposible porque la infraestructura, no solo de ruta, sino también la digital, no está disponible. Clarísimo. Bueno, ¿y qué otro abordaje darías la fotografía de hoy y dirías que se tiene que plantear en la conducción actual del gobierno para que, bueno, para que remonte la industria y sea competitiva? Ya dijimos, me faltó, no has mencionado el costo laboral, ¿sí? El tema de reforma laboral sí o reforma laboral no. No, claramente la reforma laboral tiene que estar, pero siempre tratando de entender que tenemos que tener y mejorar el bienestar del trabajador. A veces pareciera que el sindicalismo solamente defiende al 50% de los trabajadores que están en blanco y se olvidan de los trabajadores que están en negro. Nosotros lo que decimos es que hay que hacer una propuesta laboral integral. Como te decía hoy, la pyme vive del mercado interno. Entonces, claramente queremos que la gente gane más, porque si la gente gana más, consume más. Ahora, no podemos pagar lo que no podemos y también es importante que sería bueno que todo lo que nosotros le pagamos a un trabajador le quede en el bolsillo. Y que el trabajador elija qué hace con esa plata y no que cuando uno deposita la plata, la verdad que el 30-40% van a otros lugares y no va al bolsillo del trabajador. Eso es lo que tenemos que discutir. Clarísimo, clarísimo. Roberto, si te parece, para cerrar, pues yo puedo decir la palabra Congreso Minero. Tuvieron hace poco va a haber próximamente en San Juan. ¿Qué fecha? El 4 y 5 de agosto. Bueno, pero el Congreso San anterior... Juan Cobre. San Juan Cobre. Pero el Congreso anterior, que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la información que me llegó, vinieron de muchos países. Sí. ¿A qué voy? Porque la gente dice, bueno, está hablando de un congreso, chiveando un congreso. Vinieron de muchos países, significa... Hay una señal de alerta temprana que dice que hay interés en varios países en desembarcar en Argentina. El último, así, en esta revisión previa a la entrevista, vi India. O sea, cuando me decís India, digo 1.300 millones de habitantes, ¿no? Para India. Pero me comentaba fuera del aire, muchos países están mirando a Argentina para proyectos mineros. Definitivamente. Algunos que ya están desde Sí. hace mucho tiempo. Vamos al caso de India. India aparece en el último tiempo, en el último año y medio, 2 años, con mucho interés. Vos nombraste claramente, es el país más poblado del mundo, con un interés muy fuerte, básicamente minerales vinculados con la electromovilidad, la transformación energética, litio, cobre, que es lo que tenemos nosotros. Pero eso tenés que sumarle un montón de países más que hoy no están muy activos y que por ahí llegaron un poco tarde y que quieren adelantarse. Y ahí me refiero básicamente a países europeos que están trabajando mucho, interiorizándose mucho y tratando de o ser socios o financiar proyectos. De nuevo, fundamentalmente litio, cobre. Posiblemente uranio, que empieza a ser un mineral también interesante, incipiente pero interesante. Argentina tuvo producción de uranio. Y después también tenemos jugadores que quieren entrar y también puede ser que se hayan demorado. Estados Unidos es uno de ellos, que también en algún momento va a entrar fuerte. ¿A quiénes tenemos ya? Tenemos a Canadá muy fuerte, tenemos a Australia muy fuerte, con la empresa más grande del mundo, que es BHP, que acaba de asociarse hace unos meses con el grupo Lundin para desarrollar los 2 proyectos más importantes que tiene la provincia de San Juan, que son José María y Filo del Sol, con una inversión que puede llegar a rondar los 15.000 millones de dólares. Sumale después que también están los chinos y los coreanos en litio y con muchas ganas también de empezar a mirar el cobre. Entonces, Argentina hoy está en la vidriera del mundo. De hecho, si me das 2 minutos, te comento que todos los años se celebra en Toronto la feria internacional más importante en minería, que es el PIDAC. Sí. Y Argentina este año fue uno de los países que generó más interés, con una presencia internacional muy fuerte, que cosa que no sucedió nunca,
el día de la celebración de Argentina dentro del evento, porque cada país hace su presentación, duplicó la cantidad de gente que tuvo Perú este año, cuando normalmente Perú es 3, 4, 5 veces más grande de lo que presenta Argentina. Entonces, digamos, estamos en un momento ideal, con todo el mundo mirándonos y buscando, la verdad, el mayor propósito, tener seguridad de la inversión, y por eso el RIGI, y fundamentalmente que haya una continuidad de política económica y de seguridad jurídica que haga seguro que se invierta en Argentina. Muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto. Silvio, también muchísimas gracias por venir. Un gusto, como siempre. Señores, un pequeño corte en instante. Vamos a hablar qué pasa con el gas, obviamente por un especialista. Me refiero a Pedro Cascales. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Bueno, como lo comentamos en la apertura del programa, estamos con el presidente de SEGLA, Pedro Cascales, y le dejo a ustedes, ahí lo estamos viendo en pantalla, le dejo a ustedes un interrogante, una pregunta. Faltó gas, y como faltó gas, se metió la grieta, se metió la política, y en definitiva, señores, el que sabe es él, y lo vamos a escuchar. Pedro, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, Gustavo. Faltó gas, Sí. Entonces digo, hola Polar. Entonces, las preguntas que arrancaría, te lo digo de manera desarticulada para que vos lo ordenes. Las preguntas, bueno, faltaron inversiones, faltan compresoras, todavía no tuvo el tiempo adecuado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que generó. Y también te voy a comentar una anécdota. Tengo un amigo marplatense y le pregunté, ¿cómo anduviste vos? ¿Y sabes lo que me dijo mi amigo? Exageraron, pero le dije, sin embargo, lo escuché a Montenegro, al intendente, y dijo que la situación era crítica. Con este panorama, yendo desde lo macro hasta un detalle de un consumidor, contanos cuál fue la problemática. Mira, la realidad es que cuando vos tenés una demanda excesiva, un pico de consumo como el que tuvimos esa semana polar, que fue de las más frías en décadas, no hay inversión que alcance. ¿Ah, sí? O mejor dicho, podría haber inversión que alcance, pero es totalmente antieconómico. No podés planificar la infraestructura para los picos. Bien. Los picos los tenés que compensar de otra manera, con combustibles alternativos o como se viene haciendo desde el 2003, pues los cortes en Argentina existen desde el 2003, no son de ahora. Bien. ¿Qué se hace? Se corta el GNC, se corta las industrias que son interrumpibles. A los hogares no. Te interrumpo, decís GNC, Sí. yo lo aprendí de vos. Sí. Sí, pero el público no entiende. Que GNC, GNL, para que quede clarito. GNC es el gas natural comprimido, es el gas de red domiciliaria comprimido. El que abro ahí. El que abrís y sale en tu casa es el que se comprime. Ese es el GNC. Que se usa en los autos, Bien. básicamente. El Perfecto. GNL es el gas natural que llega a tu casa, pero se refrigera a menos 160 grados centígrados bajo cero. Bien. Se hace líquido y se comprime, mejor dicho, se contrae la molécula 600 veces su volumen. Bien. Ese es el que se va a los barcos. Perfecto, O viene de clarísimo. los barcos. Ahora bien, lo que sucedió también fue una combinación de factores, como en cualquier momento que hay una crisis, hay una cantidad de factores que confluyen a que eso suceda. Por un lado, lo que hablamos de la infraestructura, que no está planificada para un pico, está planificada para una operación de base amplia. Después tuviste problemas técnicos, tuviste problemas en los yacimientos que no inyectaban la cantidad que tenía que estar inyectando por problemas técnicos del frío que hacía que se congele. O sea, el yacimiento por el frío también tenía problemas. También tenían problemas y que no hubo suficiente capacidad de inyección en los pozos de origen. Y después tuviste problemas en la compresión de alguna derivación, concretamente al gasoducto que iba a Mar del Plata. Por eso la gente que opera... O sea, ese gasoducto específico a su vez tuvo un problema. Un problema en la planta compresora, por eso la distribuidora, que es la que ligaba los platos rotos o los bifes, para ponerlo en criollo, no, en realidad no eran los responsables del problema. El responsable era el gasoducto que no le llegaba el gas suficiente. Por eso hubo corte de gas, que es un tema bastante serio, porque el domicilio normalmente no le cortás el gas, le cortás a la industria. Claro.
porque para reabastecerlo tenés que ir hogar por hogar a rehabilitar el medidor. Entonces, ¿Cómo sabes del tema? Ahí no, pero dijiste Sí. rehabilitar el medidor. ¿Qué pasa? ¿Hay riesgo? ¿Entra oxígeno y es peligroso si lo vuelve a abrir? sí, tenés que verificar que la instalación esté completamente cerrada dentro del domicilio también, porque si Bien. vos habilitás y sale el gas y no está toda la cañería cerrada, digamos, Sí. podés llegar a tener un problema. Entonces, ahora, lo importante es que hay alternativas. Por ejemplo, Mar del Plata tuvo gas licuado de petróleo, que es el gas envasado, el gas de la Sí. garrafa. No faltó en ningún momento, ni Bien. en Mar del Plata ni en ningún lugar del país. Es decir, la gente tenía alternativas. Esa es tu cámara. Es mi cámara. Pero Bien. también tenía la electricidad. Siempre había alguna energía alternativa que podía compensar. El problema es cuando se te caen todas las energías, cosa que no ha sucedido y no va a suceder porque hay una cantidad de energías competitivas en Argentina. Pero sí es un punto importante que tenemos que aprender, porque nosotros hace 20 años, más de 20 años que venimos con cortes. Entonces, para mí la lección que tenemos que aprender es cómo hacemos para generar una conciencia en la industria, sobre todo, de así como hay industrias que tienen plantas de generación de backup, no hablo de la industria pyme, estoy hablando de la industria grande, que es la que realmente mueve el amperímetro en esto. Así como las industrias grandes tienen plantas de backup de generación eléctrica, también tienen que tener plantas de backup de combustibles alternativos, llámese propano o gasoil, o ambos, para cuando falta gas natural, tener una alternativa. Porque faltar va a seguir faltando, Gustavo. Es decir, no se va a resolver esto más allá que en Neuquén tengamos gas. El Bien. gas lo necesitas acá donde lo consumís. Bien, clarísimo. Para cerrar, Sí. escenario con respecto al gas en sus distintas formas. Es favorable, ¿no? 2030 y proyecciones muy importantes en cuanto a materia exportable. Mira, el escenario es favorable. Recientemente se aprobó un decreto que modifica la ley del GLP, la ley 26020, donde se desregula el precio del gas y el Estado se concentra en materias técnicas y de seguridad. Eso es un dato favorable porque el Estado, si empieza a intervenir en precios, puede intervenir bien o mal, y muchas veces interviene mal, y esa mala intervención genera una desinversión, que en definitiva termina perjudicando al consumidor, la desinversión. Sí. Con respecto a lo que vos ya, creo que va tu pregunta, ¿qué pasa con el gas en general, el propano, el butano, el gas natural, el metano? Por supuesto, Argentina tiene un desarrollo muy positivo a futuro, concretamente en lo que es gas licuado de petróleo, propano y butano. Seguramente en los próximos 2, 3, 4 años Argentina va a duplicar su capacidad exportable. Hoy ya Argentina exporta el doble de lo que se consume domésticamente y ese número se va a duplicar, con lo cual Argentina va a tener una capacidad enorme, más grande de la que tenemos aún, de exportar. Y además eso va a generar usos alternativos del gas licuado de petróleo en Argentina. El principal uso que nosotros vislumbramos es el gas vehicular, es el gas, no solo tener gas natural comprimido, sino también gas licuado de petróleo para los autos. Y eso para el interior del país va a ser una alternativa económica, disponible y muy interesante. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Gustavo. Señores, yo me despido de todos ustedes. Primero, tengo que agradecer a Producción Cero, a todo el equipo que integra Producción Cero, a Gabriela, y ¿saben quién? Sastrería Windsor. Miren, este saco, esta camisa, este chaleco, es de Sastrería Windsor. Ahí tenés la dirección, www.sastreriawindsor.com.ar. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene, acá en Feedback.